La mañana del 02/06/2017 empezó como cualquier otra en el barrio gay de la ciudad inglesa de Manchester. Los jóvenes se despertaban en sus respectivas casas luego de una noche de fiesta en los reconocidos clubes de la zona. Pero puertas adentro de un departamento ubicado en la calle Princess, la situación era diferente. Dos hombres peleaban ferozmente hasta que uno de ellos logró escapar del lugar. Llegó hasta una comisaría para contar que el dueño del apartamento donde había dormido intentó agredirlo. No sabía su nombre, pero sí su dirección. La policía fue a la vivienda, pero no encontró a nadie. Finalmente dieron con el paradero del dueño. Estaba en un hospital, curándose las heridas que le había dejado la pelea. A primera vista, parecía un hombre de 1,70 metros de estatura, con voz suave, sonriente y gafas de montura gruesa. Todos sus allegados lo describían como agradable e inofensivo. Ni siquiera lo imaginaban recibiendo una multa por mal estacionamiento. Pero bajo aquella apariencia gentil, se escondía todo un depredador que se aprovechaba de hombres jóvenes que llegaban a la ciudad con la única intención de pasar una buena noche con sus amigos. Buenas noches. Bienvenidos al Descubriendo Crímenes Reales. Reinhard Tempos Marilou Tuasenaga nació 19/02/1983 en Jambi, una isla indonesia de Sumatra. Fue el primero de los 4 hijos que tendrían Saibun Senaga y Norma White Silent. La familia era cristiana conservadora, parte de la tribu Atak, y contaba con una excelente posición económica. Esto último se debía a que Saibun era propietario de varias sucursales de un banco privado. Sus amigos lo describían como muy sociable y amigable, una persona con la que era fácil llevarse bien y con la que era divertido trabajar en proyectos. Reinhard estudió arquitectura en la Universidad de Indonesia. Tenía a su alcance todos los lujos posibles. Vivía junto a su familia en una mansión con servicio doméstico, chofer y hasta jardinero. Pero no era realmente feliz. Esto se debía a que desde muy joven se había visto atraído hacia personas de su mismo género. Si bien en Indonesia la homosexualidad no está penada, tampoco está bien vista, y mucho menos en las familias cristianas. Sus padres no querían saber nada respecto a su homosexualidad e incluso intentaron casarlo con una mujer, pero nada de eso funcionó. Rey, como le decían, decidió irse lejos. Con la excusa de cursar más estudios universitarios, se mudó a Manchester, Reino Unido, conocida por ser una de las ciudades europeas más abiertas a la comunidad gay. En agosto de 2007, a los 24 años, aterrizó en el país europeo y buscó un apartamento en una conocida zona, Gay Village. Con una visa de estudiante, empezó a cursar una maestría en sociología y un posgrado de planificación urbana en la Universidad de Manchester, seguido de un máster en psicología. Su padre le enviaba decenas de miles de libras para la matrícula y le proporcionaba el dinero suficiente para poder vivir sin trabajar. Con parte de esas sumas, Rey alquiló un departamento en Montana House, en la calle Princess del ya mencionado Gay Village. Aquella zona era conocida por su vida nocturna. Con su proximidad a 2 de las universidades de la ciudad, también era un área popular para el alojamiento de estudiantes. En Manchester, Reinhard no tuvo que ocultar su sexualidad y se volvió un cliente habitual del Canal Street y del Gay Village. También usaba aplicaciones de citas para homosexuales como Grindr y Hornet. Además, estaba a pocos pasos de su piso de la discoteca Factory, que se convirtió en su bar favorito. Rey estaba en el lugar correcto en el momento adecuado. Era muy extrovertido e hizo amigos rápidamente, aunque también era algo reservado. Rara vez hablaba de su familia o de su vida en su país natal. De lo que sí le encantaba presumir era de sus aventuras amorosas. Se jactaba de convertir a hombres heterosexuales en gays. Alternaba entre varios grupos de amigos. Una mujer que lo conoció
Lo describió como Peter Pan. Aparentaba menos edad de la que tenía, y era narcisista y algo ingenuo según sus allegados. Si bien Ray tuvo muchos novios desde que llegó a Reino Unido, lo cierto es que ninguna relación duraba demasiado. Cuando estuvo en 1.1 joven que trabajaba en el Hotel Ibis frente a su piso en Princess Street, su verdadera personalidad salió a la luz. Como no encontraban tiempo para verse a menudo, Ray comenzó a hacerle reclamos, pero su pareja no se lo tomó bien y lo abandonó. En respuesta, Ray amenazó con beber lejía si no volvía con él, pero a ojos de sus amigos seguía siendo un chico dulce y alegre que siempre sonreía. Siguió comportándose como un cristiano devoto y comenzó a asistir a una iglesia anglicana liberal que se enorgullecía de acoger a todas las personas sin importar su etnia, edad, estado civil, discapacidad u orientación sexual, y sin importar su fe. Allí se volvió amigo de otros chicos mayores que él, a los que denominaba sus padres homosexuales. Ray incluso apareció en una publicación del blog de una iglesia de 2012 cuando ayudó con un proyecto de Pascua para niños y habló de que habían pasado un tiempo fabuloso. La iglesia también ayudaba al Ray a solicitar el estatus de refugiado con el argumento de que no podía ser gay en Indonesia. No está claro si llegó a presentar una solicitud formal de asilo, pero sí logró prolongar su estancia en el Reino Unido. Mientras estudiaba a duras penas, lo importante era continuar viviendo su sexualidad en libertad. Los años pasaban y Ray no cambiaba ni un poco. Seguía siendo estudiante, viviendo del dinero de su padre y atrayendo a cualquier hombre que conociera. En agosto de 2012, comenzó a estudiar en la Universidad de Leeds para obtener un doctorado en geografía humana, que nunca terminó. Pero detrás de la fachada de niño rico que vivía estudiando, se escondía algo mucho más oscuro. Según lo que la policía pudo reconstruir, la actividad delictiva de Ray comenzó en enero de 2015. Durante el día era un estudiante como cualquier otro y un cristiano devoto, pero en las noches se transformaba en un delincuente íntimo en serie. Acudía a las discotecas al final de la noche, o incluso cuando ya había amanecido. Los hombres que buscaba tenían entre 18 y 36 años. Solían ser estudiantes que se habían separado de su grupo de amigos o que estaban en pésimas condiciones para volver a su casa debido a su estado de ebriedad. Si algo le indicaba que eran heterosexuales, aún mejor. Una vez que elegía a su víctima, se acercaba a ella y establecía una conversación. Luego de ganarse su confianza, se ofrecía a acompañarlos a buscar un taxi o a llevarlos a su piso hasta que se les pasase la borrachera. En otras ocasiones, les ofrecía pasar a su habitación a cargar el celular, obtener más alcohol e incluso les proporcionaba un sitio donde dormir. Ellos aceptaban de buena fe. Ray jamás despertaba desconfianza. Era de complexión delgada y baja estatura, por lo que no parecía un personaje imponente. Durante la charla en el departamento, se mostraba como una persona honesta y motivada, con gran interés en la investigación académica. En algún momento dado, le ofrecía a su invitado una copa de alguna bebida alcohólica de su preferencia. Una vez que la víctima tomaba el contenido del vaso, perdía la conciencia. Lo que los hombres ignoraban era que la bebida que les había dado Ray contenía una sustancia ácida llamada GHB, la cual genera sensaciones de euforia en dosis muy pequeñas, pero en cantidades ligeramente mayores puede causar pérdida del conocimiento e incluso se puede perder la vida. Una vez que Ray tenía a sus invitados bajo su poder, los agredía íntimamente mientras filmaba todo con su teléfono móvil. Rara vez usaba preservativos, aunque luego de su arresto, afortunadamente, dio negativo en los test de enfermedades de transmisión sexual. Al terminar la grabación de sus ataques, guardaba como trofeos distintos, accesorios como teléfonos, ropa e incluso información sobre sus víctimas.
Las grabaciones hechas con su celular las catalogaba junto con fotos que tomaba de los documentos de identidad o tarjetas bancarias de sus víctimas. Los hombres siempre despertaban a la mañana siguiente confundidos y desorientados, aún en el apartamento. Algunos de ellos no llevaban ropa y estaban cubiertos de vómito, pero ninguno recordaba nada de lo ocurrido la noche anterior. Pocos minutos después, se marchaban del departamento sin que éste se los impidiera. Reinhardt tuvo ese mismo modus operandi durante muchos años sin despertar sospechas. En enero de 2015, tras abusar de una joven de 19 años, Ray contó en un grupo de WhatsApp que la noche anterior había recogido a un hombre que había discutido con su novia en el Club Factory. Presumió: Super Ray salva a chicos heterosexuales de su monstruosa novia, y adjuntó una foto de la víctima. Un amigo le respondió alegre que finalmente podía ver el interior de la habitación de Ray, ya que siempre le había prohibido entrar. Incluso se refería a su puerta como la puerta mágica y se excusaba con que estaba demasiado desordenado. Debido a eso, sus amigos bromeaban diciendo que había cuerpos masculinos amontonados debajo de la cama. En julio de aquel mismo año, Ray le comentó por WhatsApp a un amigo que su compañero de piso se mudaría. En respuesta, el amigo le respondió que podría encontrar un montón de chicos heterosexuales para convivir con él. Ray contestó con una foto de su última víctima desmayada y sin ropa. En el texto se podía leer: ¿te refieres a uno como este? Siempre hay uno nuevo. Retrucaba su amigo y agregaba: vaya, cariño, tienes uno diferente cada semana. Ray retrucó con varias metáforas y dio a entender que le había dado una poción de magia negra a su invitado. Uno de los textos rezaba: Manchester es una ciudad mágica, ciudad del romance gay, ciudad del amor gay. Toma un sorbo de mi veneno secreto, te enamorará. Una gota debería ser suficiente. Luego relató cómo había sido su encuentro con aquel hombre. Lo conocí en Factory, le gustaban las chicas, tenía 22 años y es jugador de fútbol. 2015 es su gran avance en el mundo gay. El amigo, siguiendo el tono de broma que había adquirido la conversación, le dijo que era una especie de Robin Hood, robando a los heterosexuales para dárselo a los gays. A pesar de que todas las señales alarmantes estaban allí, los amigos del chico realmente creían que la intimidad con los hombres, ya fueran heterosexuales u homosexuales, era siempre consentida, y el hecho de que los hombres en sus fotografías siempre estuvieran aparentemente dormidos no despertaron sus sospechas. Sin embargo, las dudas se acrecentaban, aunque por motivos distintos. Ninguno de sus amigos entendía de dónde sacaba el dinero para vivir sin trabajar. Si bien tuvo un empleo temporal en Next y fue vigilante de exámenes durante un tiempo, jamás duraba mucho, pero nunca parecía faltarle el dinero. Siempre estaba fuera de casa en bares o de vacaciones. Como Reinhardt hablaba de su familia, no tenía ni idea de que su padre le enviaba grandes sumas de dinero. En agosto de 2016 presentó su tesis titulada Sexualidad y transnacionalismo cotidiano entre hombres gay y bisexuales del sur de Asia en Manchester. Sin embargo, fue rechazada y se le dio tiempo para corregirla. Llegando el año 2017, Ray ya tenía 36 años y cursaba un doctorado durante el día. Quienes lo conocían lo calificaban de eterno estudiante, ya que contaba con 4 títulos universitarios. Le encantaba tomarse selfies y vivía su vida en línea, publicando fotos a diario. La última foto la tomó 01/06/02.017.1 filtro que le agregaba orejas y gafas de sol rosas. No parecía tener la menor idea de que su verdadera personalidad estaba a punto de ser descubierta. La noche de aquel mismo día, algo salió mal. El chico se acercó a un hombre de 18 años cuyo nombre permanece bajo anonimato. El joven esperaba encontrarse con sus amigos a la salida del Club Factory.
entabló una conversación con Ray. Le contó que era jugador de rugby y accedió a subir a su apartamento para resguardarse del frío. En ningún momento desconfió de su anfitrión, o al menos hasta unas horas después. Ya en la mañana del 2 de junio, el joven deportista se despertó aturdido y sin ropa en la cama de Ray, mientras éste lo agredía íntimamente. Su primera reacción fue golpearlo fuerte para quitárselo de encima, pero Ray se resistió. La lucha terminó cuando la víctima lo noqueó y lo dejó inconsciente. Como pudo, el sujeto tomó sus pertenencias y salió corriendo del apartamento para pedir ayuda a la policía. Cuando los agentes escucharon su declaración, fueron al apartamento de Ray, pero este ya no estaba. Había ido al hospital para tratar las heridas que le había dejado su víctima al defenderse. Finalmente, la policía pudo localizarlo y fue detenido. Durante el registro de su casa, se toparon con numerosas pruebas de todos sus delitos anteriores. Pero la principal apareció cuando registraron su celular. Allí encontraron decenas de grabaciones de Ray, manteniendo relaciones con hombres inconscientes e intentos de otras agresiones. Se podían ver a las víctimas sin ropa, desorientadas y con su movilidad reducida, tratando de levantarse al mismo tiempo que Ray apagaba la luz para que volviesen a dormirse. Incluso llegó a cubrir a sus víctimas con un edredón para evitar que se moviesen o escaparan. Increíblemente, eran alrededor de 200 víctimas que sumaban cientos de horas de material. La sargento detective Kimberly Hemevans dijo que las imágenes encontradas en el teléfono eran horrendas. La detective Dorothy Orr dijo que los videos eran impactantes, particularmente por la impotencia de las víctimas. Ian Simkin, fiscal principal en el caso, lo describió como salvaje y perturbado. Además, los agentes encontraron durante el allanamiento carteras, carnets de identidad, relojes y teléfonos móviles de sus víctimas. No había duda de su culpabilidad. También supieron que algunas de las grabaciones databan de 2 años atrás, por lo que Ray llevaba mucho tiempo cometiendo esos delitos aberrantes. El descubrimiento condujo al inicio de la mayor investigación por abuso en la historia británica. Los agentes también sospecharon que el tipo de droga que Ray utilizaba para adormecer a sus víctimas era el GHB. Estaban alertados, ya que se utilizaba en clubes nocturnos comúnmente por la comunidad homosexual para facilitar la actividad entre 2 o más compañeros. Cuando empezó a correrse la voz en el barrio gay de que Reinhardt había sido arrestado, muchos pensaron que debía ser un error, o al menos así fue hasta que se reveló que él había filmado sus ataques. Que les hubiera puesto algo en las bebidas de sus víctimas fue aún más impactante. Todos sus allegados aseguraron que nunca lo habían visto consumir drogas y que nunca habían hablado de eso. Si bien frecuentaba los bares nocturnos, siempre se limitaba a tomar alcohol. La ministra del Interior del Reino Unido, Priti Patel, dijo que estaba profundamente preocupada por el uso de dicha droga. Incluso expresó que, en respuesta a los delitos verdaderamente repugnantes de Senaga, había pedido a un consejo independiente que priorizara una revisión para determinar si los controles de drogas como el GHB eran lo suficientemente duros. Los investigadores tenían una ardua tarea por delante. Debían rastrear a las docenas de víctimas que aparecían en los videos utilizando los elementos robados encontrados durante el allanamiento. La mayoría vivía en Manchester en ese momento y muchos de ellos eran estudiantes. Pero el sargento detective James Evans declaró que tuvo que viajar por todo el país, incluso al extranjero, para contarles a distintos hombres lo que Reinhard Senaga les había hecho. Muchos de ellos se quedaron impactados. La mayoría no sabía que habían sido abusados hasta que la policía se puso en contacto con ellos, e incluso aseguraron que estaban demasiado borrachos para recordar su conversación con Reinhard. Sin embargo,
Quienes sí recordaban haber conversado con él en los bares, aseguraron que no había indicios que los hiciera temer un ataque íntimo. Una de las víctimas, un hombre joven cuyo nombre permanece bajo anonimato, relató que estaba esperando a su novia fuera de un club nocturno cuando se le acercó una persona de baja estatura y rasgos asiáticos. Era Reinhardt y parecía inofensivo. Lo invitó a esperar a su pareja en el apartamento y el joven aceptó. Una vez en el piso, le aceptó una bebida alcohólica y perdió el conocimiento. No recordaba nada más acerca de la experiencia. Otro hombre describió haber sido abordado por un joven caballero asiático. Relató que tenía un vago recuerdo de explicarle que su teléfono no tenía batería y que estaba tratando de tomar un taxi sin éxito. Entonces, Ray le ofreció pasar a su apartamento para cargar el móvil y conversar un poco. Al igual que las otras víctimas, perdió el conocimiento luego de tomar una bebida. No tenía idea de que había sido abusado hasta que la policía habló con él, luego de identificarlo por sus pertenencias. Otro joven que brindó testimonio recordó que sus amigos lo pusieron en un taxi fuera de un club y que su siguiente recuerdo fue despertar en el domicilio de Ray. Cuando le preguntó qué había sucedido, Ray afirmó que lo había llevado hasta ahí después de encontrarlo tirado en la calle. Otra víctima creía que el atacante había sido realmente amable y lo había cuidado hasta que la policía se comunicó con él, luego de ver su rostro en una de las grabaciones. La Universidad de Manchester, donde Ray había estudiado, dijo a los medios que algunos miembros de su comunidad se habían visto directamente afectados por el caso. Debido a esto, se estableció una línea telefónica confidencial dedicada a ofrecer apoyo a posibles víctimas. Una declaración de la vicerrectora Dane, Nancy Rodwell, dijo que la noticia era profundamente angustiante y que sus pensamientos estaban con todos los afectados. Tanto los amigos como las víctimas de Reinhard Senaga coincidieron en que no había nada en su apariencia amigable e inofensiva que sugiriera que fuera capaz de algún tipo de violencia, y mucho menos de cometer abusos. Pero la verdad ya había salido a la luz, y Reinhard debía pagar por sus atroces actos. Entre junio de 2018 y diciembre de 2019, la justicia británica celebró 4 juicios distintos para condenar a Senaga. La madre del acusado voló desde Indonesia para acudir a la primera audiencia preliminar. Sin embargo, no estuvo presente en ninguno de los juicios, aunque sí escribió una declaración testimonial que fue presentada en defensa de su hijo. En ella indicaba que toda su familia describía a Reinhard como un muchacho bueno, muy brillante y religioso, que asistía regularmente a la iglesia. Pero desde el primer proceso, decenas de víctimas señalaron exactamente lo mismo que en los testimonios brindados ante la policía. Todas las versiones coincidían. Antes de cada ataque, Reinhard proporcionaba a sus víctimas un líquido transparente. Aquel líquido les hacía desmayarse, sentirse débiles y no recordar nada al día siguiente. De los hombres que acudieron a los tribunales, la gran mayoría declaró ser heterosexual. Ian Rosten, del Servicio de la Fiscalía de la Corona, dijo que pensaba que Senaga disfrutaba un placer particular al aprovecharse de hombres heterosexuales. Reinhard negó los cargos. Afirmó que toda la actividad íntima fue consensuada y que cada hombre había aceptado ser filmado mientras fingían estar dormidos. Incluso afirmó que sus víctimas participaron voluntariamente en un juego sadomasoquista. Esta defensa fue descrita por el juez como ridícula. Los abogados de Ray, por su parte, también alegaron que los hombres a los que su cliente drogó y se filmó abusando solo fingían estar dormidos. Reinhard también confirmó que era abiertamente gay, afeminado, y que siempre estaba disponible para quienes buscaban una experiencia distinta. Para algunos, puedo parecer una mujer, lo que parece popular entre los jóvenes curiosos, espetó. La jueza del tribunal, Susan Goddard,
Describió a Reinhardt como un sujeto peligroso, profundamente perturbado y pervertido, sin sentido de la realidad. Indicó que debido a la escala y enormidad de los delitos de Senaga, significaba que era preciso que una de sus víctimas lo hubiera descrito como un monstruo. Agregó que el acusado no había mostrado ni una pizca de remordimiento y que por momentos parecía estar realmente disfrutando el proceso judicial. La Iglesia proporcionó una referencia de carácter para Senaga, y la jueza comentó durante la sentencia del segundo juicio que era casi increíble que alguien que profesara alguna fe cristiana al mismo tiempo hubiera cometido hechos tan perversos y malvados. La evaluación de los psiquiatras y el personal de la prisión en la que estaba indicaron que el acusado era altamente peligroso y que corría un gran riesgo de volver a atacar en caso de ser liberado. Los 21 juicios contra Reinhardt Senaga se llevaron a cabo durante 18 meses en el Tribunal de la Corona de Manchester y dieron como resultado veredictos de culpabilidad unánimes en todos los casos. Se llegó a la conclusión de que Senaga había abusado de por lo menos 136 hombres entre 2015 y 2017. Se le encontró culpable de 14 cargos de agresión íntima agravada, 8 intentos de abuso y un cargo de asalto. La jueza dictaminó que su sentencia de cadena perpetua debía incluir un mínimo de 30 años de cárcel efectiva. Tras la sentencia, Sean Rosen, de la CPS, dijo que Senaga era el abusador más prolífico en la historia legal británica y posiblemente en el mundo. Cuando Reinhardt ya estaba cumpliendo cadena perpetua, se hizo una revisión del caso y se realizaron 2 juicios más, donde el número de víctimas se elevó. Se pudo confirmar que había cometido 160 agresiones. Debido a eso, su pena se elevó a 40 años de prisión respecto a su libertad condicional. La jueza añadió que Senaga era un individuo altamente peligroso, astuto y engañoso, y nunca sería seguro que camine por la calle. Luego del veredicto, los padres de Reinhardt fueron entrevistados desde Indonesia y dieron opiniones diferentes. Su padre declaró que su hijo había obtenido lo que merecía y que como familia aceptaban el veredicto porque la condena era acorde a sus actos. Por último, expresó que no querían hablar del caso nunca más. Su madre, por otro lado, declaró a un periódico británico que creía que la última víctima se había inventado toda la historia y que no estaba al tanto de que su hijo fuera homosexual. Indicó que Ray provenía de una familia cristiana y que no creía en la homosexualidad. Sin embargo, ambos padres decidieron cortar toda relación con su hijo e incluso borraron sus fotografías de las redes sociales. El caso traspasó las fronteras y repercutió fuertemente en el país de origen del condenado. Muchos indonesios recurrieron a las redes sociales para afirmar que Senaga había deshonrado a todo su país ante el mundo. Algunos pidieron que enfrentara la pena capital, aunque esa fue abolida de Gran Bretaña en 1965. Otros cuestionaron su estado mental en redes sociales. No obstante, un doctor que conoció a Senaga durante el juicio afirmó que se encontraba en pleno uso de sus facultades mentales. Lo había visto 3 veces en prisión y se veía feliz, sano y tranquilo. Comprendía que estaba enfrentando una pena por sus acciones y que jamás mostró remordimiento alguno. Para la comunidad LGBT de Indonesia, el caso de Senaga tuvo un efecto adverso. En los últimos años, se había producido una creciente ola de intolerancia y odio hacia la comunidad. Los artículos periodísticos sobre el caso de Senaga se llenaron de insultos. Luego de que Reinhardt fuera apresado, algunas víctimas accedieron a salir del anonimato y brindar sus testimonios a los medios. Una de ellas fue un hombre llamado Daniel, que participó en el documental de BBC Two, Atrapando a un depredador. Expresó que decidió hablar para ayudar a otras víctimas,
Una noche de 2015, Daniel salió de fiesta en Manchester para celebrar su cumpleaños junto a su pareja y amigos. Cuando salieron para tomar un taxi a casa, se metió en un callejón para ir al baño. A partir de entonces, su memoria se había quedado en blanco. A la mañana siguiente, se despertó en el sofá de Reinhardt, a quien no conocía. Se sentía aturdido y no podía recordar nada de las últimas horas. Al ver los pies de alguien caminando cerca, se quedó paralizado. Cuando su atacante salió de la habitación, él aprovechó para huir. Nunca consideró denunciar lo ocurrido a la policía porque dudaba de sí mismo y no tenía idea de lo que había sucedido. Recién cuando los detectives le mostraron fotografías del ataque 2 años después, descubrió que había sido abusado. Se reconoció gracias a un tatuaje. Para Daniel fue traumático verse tan vulnerable en imágenes que otra persona había tomado. Notó que parecía estar en coma o incluso sin vida. Si bien sintió un poco de alivio al poder reconstruir lo que pasó aquella noche de 2015, aquella no era la respuesta que quería oír. Al final de la entrevista, Daniel dijo que le habían ofrecido asesoramiento, pero que nada había sido tan útil como hablar con su padre. Alentó a que comenzaran a hablar más de los abusos hacia personas del género masculino. Las víctimas de Senaga recibieron apoyo en el Centro de Referencia para Casos de Agresión Íntima de St. Mary's en Manchester. Lisa Waters, empleada del mismo, indicó que algunos hombres se encuentran muy difícil de procesar lo vivido y algunos experimentaron problemas de salud mental. Reinhardt les provocó un daño psicológico profundo y duradero. En 2 de los casos, los hombres trataron de quitarse la vida y en otros cayeron en el alcoholismo. Si bien Senaga fue declarado culpable de casi 160 agresiones, los números que manejaba la policía son mucho más elevados. Aseguran que hay evidencias que vinculan al condenado con ataques a 190 hombres diferentes. El subjefe de la policía del Departamento de Policía de Manchester, Mapsusain, declaró que probablemente nunca se conocerá el verdadero alcance de los delitos de Senaga. A la fecha de realización de ese video, continúa la búsqueda de otros hombres que se cree que son víctimas. El detective Sedali dijo que hubo 23 hombres que se presentaron, pero decidieron no proseguir, dado que Senaga ya estaba cumpliendo una condena récord por sus delitos. Con el fin de poder determinar el número exacto de hombres que habían sido atacados por el condenado, el subjefe había pedido públicamente que los ciudadanos contacten con las autoridades en caso de tener cualquier tipo de información. Aún hay decenas de hombres que pasaron por el apartamento de Senaga y no saben que fueron abusados. Senaga, por su parte, se encuentra en la cárcel de Wakefield, también denominada Monster Mansion, por albergar a los criminales más peligrosos del Reino Unido.